La Organización de Países Exportadores de Petróleo, más conocida como la OPEP, se creó en 1960 con el objetivo de coordinar la política petrolera y lograr la estabilidad de los precios en los mercados internacionales. Los países que conforman la OPEP son 13. Este grupo ha tenido relevancia en el pasado, pero en la actualidad solo controla un 30% de la producción mundial de petróleo. Esto debido a que ha perdido terreno y poder por culpa de la industria del fracking en los últimos años. Además, uno de sus miembros, Libia, está en guerra civil, e Irak y Venezuela sufren profundas crisis, por lo cual solo Arabia Saudita y otros pocos tenían influencia. De ahí nació la necesidad de invitar a Rusia a unirse a la organización, y así fue como nació la OPEP Plus. Este nuevo grupo cuenta con los miembros de la OPEP más Rusia y otros países. Con esta unión se buscaba mayor efectividad e influencia en la política petrolera mundial. Para enero de 2020, la OPEP Plus había reducido la producción 900.000 barriles de petróleo por día, para disminuir la oferta y aumentar el precio internacional del petróleo. A pesar de estas acciones y como era de esperarse, en febrero el precio bajó aún más, debido a la disminución en la demanda por parte de China gracias a la expansión del coronavirus. A comienzos de marzo se esperaba que la reunión de la OPEP Plus acordara un nuevo recorte en la producción para disminuir la sobreoferta e intentar sostener el precio. La OPEP presionó por un recorte de 1.5 millones de barriles diarios por el resto de 2020, pero Rusia, el tercer productor mundial de petróleo, sorpresivamente se negó a hacer un recorte, lo cual generó una caída del 30% en los precios mundiales de petróleo. Al 21 de marzo de 2020 el precio rondaba los $20 por barril. Pero, ¿qué busca Rusia con esta estrategia? Esencialmente quebrar a los productores estadounidenses de fracking. Resulta que el costo de producción para esta industria es muy alto, y en teoría no podrían sostener periodos largos de precios muy bajos. Si es así, Rusia busca aguantar los precios bajos y esperar a recuperar el terreno perdido por culpa del fracking. Vladimir Putin no quiere que el petróleo ruso termine siendo desplazado por el estadounidense. Para Rusia, los hidrocarburos como el gas y el petróleo son muy importantes y son utilizados como instrumento estratégico para lograr posicionar a Rusia en el mapa geopolítico mundial. Como respuesta a la negativa rusa de cooperación para intentar subir los precios, Arabia Saudita anunció que aumentaría la producción de petróleo y la vendería con descuento a clientes de Asia, Estados Unidos y Europa. Por otro lado, ¿qué busca Arabia Saudita con esta respuesta? Lo que busca es hundir los precios mediante el aumento de la producción y forzar a Rusia a negociar nuevamente frente a su negativa de recortar la producción. Sin embargo, es poco probable que Rusia sea terreno en el corto plazo. Rusia tiene una deuda pública relativamente baja y unas finanzas internas muy sanas, o sea que todavía tiene margen para aguantar precios por debajo de su costo de producción y recurrir al gasto o endeudamiento si es necesario. Ahora, si Rusia está esperando hundir a toda la industria del fracking, puede estar equivocado, porque eventualmente algunos productores quiebren, pero no toda la industria. Aparte, posiblemente el plan de rescate de Estados Unidos para estimular la economía debido al coronavirus puede beneficiar a dichas petroleras. Por otro lado, Arabia Saudita tiene costos muy bajos de producción, pero su alta dependencia del petróleo y sus finanzas públicas deterioradas lo hacen más vulnerable a largo plazo. Cerca del 75% de sus ingresos proviene del petróleo. Por otro lado, esta guerra de precios puede poner en peligro los planes de reformas estructurales y económicas que Arabia Saudita quiere imponer, para hacerlo precisamente un país menos dependiente del petróleo. Los ganadores de esta coyuntura son los importadores de petróleo, principalmente China, quien es el segundo mayor importador de crudo del mundo, lo cual termina beneficiando a todos porque su rápida recuperación será vital para la economía mundial. Sin embargo, hay otros grandes perdedores, los países del Golfo y Venezuela, que son economías poco diversificadas y vulnerables frente a la volatilidad del mercado petrolero. Este enfrentamiento entre Rusia y Arabia Saudita lo ganará el que más resista. Arabia Saudita ya lo había hecho antes, precisamente en 1986 y 1999, cuando los demás países estaban produciendo mucho más de lo que habían acordado al interior de la OPEP. En ambos periodos hundió el precio y eliminó la competencia, pero en 2014 también provocó la caída del precio a $30 para quebrar la industria del fracking en Estados Unidos, pero fallaron y ahora Estados Unidos es el mayor productor mundial. Difícil saber quién va a resultar cediendo. ¿Pesarán más los bajos costos de producción sauditas o el amplio margen de las finanzas públicas rusas?
Es delicado predecir esto y más con el factor coronavirus que imprime una fracción adicional de incertidumbre.